Bueno, En nuestro Toda una Vida de este mes vamos a hablar con Antonio Melo Fernández de Talleres Meleiro. Antonio, cuéntenos cómo surge Talleres Meleiro. bueno, Talleres Meleiro se fundó el año 25 por Santiago del siglo pasado, porque casi estamos en el 25 ya, o sea que pronto haría los 100 años, o pronto hará. Entonces, Santiago Melo llegó aquí de veterinario, venía de la Mezquita. Y se asentó aquí y se encontró con 5 hijos y que la carrera no era lo suficientemente para mantener una familia en unas condiciones normales, ¿no? Entonces, Santiago Melo, que era un espíritu muy inquieto, se le ocurrió, al ver por la profesión los herreros, los sitios que había aquí donde se trabajaba el hierro, y como esto vivía del vino y de la agricultura, un poco la ganadería, pues pensó que aquí hacía falta una fábrica de productos agrícolas o que hicieran algo por la agricultura. Y empezaron por lo principal que había entonces, las herraduras. Se fabricaban muchas y él intuyó que montando un tallercito con un forjador que podían hacerse herraduras. Y así empezaron. Mi Después de madre. herraduras hacían rejas de arados, se usaba mucho el arado romano. Se hacían miles de rejas de cubo para el arado romano. Y con esta idea, pues, como no tenía dinero para comprar unas máquinas que pudieran aumentar la producción, se asoció con un señor que era Ambrosio Lameiro. Y entonces quedaron en ponerle Meleiro, que era Melo y Lameiro. Y así se fundó Talleres Meleiro. Trajeron 2 máquinas, una para cortar el hierro, que cortaba hasta 20 milímetros, una cizalla Pels, que era una marca muy buena entonces, y un martillo autocompresor, que era el primero que había en la provincia de Orense, que era belga. Y entonces, con el apoyo de Lameiro, pues se montó la tijera esa, la Pels, la cortadora de hierro y el martillo de aire comprimido. Y se empezaron a fabricar herraduras, rejas y otros trabajos. Se hicieron carretillas, se hicieron cuchillos antes de la guerra ya. Y bueno, así se fue iniciando y luego fue evolucionando por ley natural. Y entonces se encontró con que donde estaba en la carretera una nave que había allí pequeña, tenían allí el martillo, la tijera, un taladro y una soldadura, algunas piezas más para la forja. Y se pasó para aquí, para una finca que tenían al lado de Caleras de Valdeorras. Y para aquí, pues, vinimos en el año 40. En el 40-41 se construyeron 2 naves que después ¿Dónde está? pasaron a 3 y se dejó la carretera, que es donde está el Banco Pastor ahora, donde habían iniciado. Allí había unas naves, había una ferretería, un almacén y Talleres Meleiro. Y de allí se pasó aquí al lado de Caleras de Valdeorras. Se fue evolucionando y cuando llegó el año 40, mi padre pues pensó en que tenía 3 hijos mayores, varones, y 2 mujeres. Y se inició
la construcción de esas naves que en el año 41 se empezó a trabajar ahí ya, que fue el año que se fundó, que se montó, mejor dicho, se montó la Sirena. Sí. Porque entonces nadie tenía reloj, los obreros venían, no sabían muy bien la hora que era, suspender el trabajo, iniciarlo, y dijo él, no, aquí mi padre, que tenía un sentido muy claro de las cosas de la vida, pues dijo, hay que montar una sirena para que todo el mundo sepa la hora que es, la iniciación del trabajo y el final. Y se montó la sirena, Que hoy sigue que sonando. estuvo trabajando, que aún está instalada, pero no funciona porque la producción en este momento está parada. Ajá. Murió Santiago, que era el nieto, que yo había delegado todos los poderes en él. Se murió y él se los pasó a mi hijo, que es el que tiene hoy la batuta, digamos, de la empresa. Está en un impasse con esto del COVID, y una cosa y otra se complicaron las cosas, y está en un impasse que no saben si continuar o dejarlo. Vamos a retomar lo que fue Talleres Meleiro o cómo fue evolucionando Talleres Meleiro. Salimos de los aperos de labranza, la labranza se deja a un lado y tenemos ahí otro foco muy potente para la empresa, que fue el ferrocarril. Sí. Cuéntenos esa parte de cómo cómo se adaptan a trabajar para ferrocarril, para Renfe, todas esas cositas que hacían. Mi hermano mayor era Francisco Paco Melo, conocido como Paco Melo, pues también fue a la guerra y vino enfermo y tuvo que dejar aquello, y cuando fue recuperándose de la enfermedad tomó el mando de Talleres y llevaba la dirección administrativa. Entonces empezó a trabajar, se empezó a evolucionar con los martillos, aquellos autocompresores, que el belga ya se quedaba pequeño y se montó otro más grande. Después acabé yo los estudios de perito industrial y mi padre me dijo que me pusiera al frente yo de los talleres. Y mi hermano Paco era el que llevaba la administración y yo llevaba la dirección técnica. Entonces teníamos un primo que era sobrino carnal de mi padre, hijo de un hermano de él, era ingeniero de caminos, y le dijimos si podríamos abordar estudiar el tema de meter las vías en los talleres. Bueno, vino aquí, vio la instalación, vio el terreno, vio el sitio, y hizo un proyecto y se aprobó. La Renfe tenía aquí en esta zona propietarios de vagones particulares, y todos nos animaron a que hiciéramos algo aquí, porque a ellos también les favorecía, que entonces veían las reparaciones y veían lo que se podía hacer en los vagones para mejorarlos y tal. Y se inició el trabajo de proyecto, se instaló unas vías, que esto todo lo dirigió aquel primo nuestro, que era ingeniero de caminos, canales y puertos, y que estaba entonces de director de la zona de construcción en León, en la Diputación. Y venía aquí de vez en cuando para ver las instalaciones y ver cómo marchaba aquello. Y yo me propuse dirigir el trabajo aquel que él había proyectado. Montamos las vías, se tardó 2 años en sustanciar aquello,
porque iba muy lento todas las gestiones, y al final pues empezamos a reparar vagones. Aquí se transformaron de cerrados a cisternas, se le quitaba desde el bastidor para arriba todo, se montaba la cisterna y se construyeron muchas cisternas. Después también transformamos vagones cerrados en X se llamaban X los vagones de 2 ejes que llevaban carbón, sobre todo de Ponferrada a Madrid. Allí tenía Diego Pérez unas instalaciones, tenía un tren completo, se lo reparamos aquí, se lo rotulamos, se lo pintamos, muy bien. Y después acabó mi otro hermano Santiago, que estaba haciéndose perito agrícola, y también vino para la empresa para dirigir aquellas cosas que se hacían para la agricultura. Hubo un momento en que el carbón escaseaba y nosotros tuvimos afortunadamente una posibilidad de tener carbón para los hornos, porque todo se calentaba, las llantas de carro que se hacían para herrar los carros, las ruedas de los carros. Entonces al laminero le hacíamos las herraduras. ¿Y cómo se consiguió hacer las herraduras al laminero? Pues una visita de mi padre como veterinario a verle unas mulas, y le dijo era don Ubaldo en aquel momento, el que llevaba lo del laminero en Ponferrada, la administración, y le dijo mi padre que aquellas mulas estaban muy mal calzadas, que había que calzarlas bien. Dice, coño, ¿y por qué me dice eso? Dice, pues sí, porque tienen los cascos mal recortados y están mal calzadas. Si a usted le meten unos zapatos que le lastiman porque le quedan pequeños o le quedan grandes, usted va incómodo. Y estas mulas que están mal calzadas no se les puede exigir que transporten una cantidad de kilos de carbón porque pisan mal, y si a usted le meten los zapatos que le pisa mal y le lastiman, no puede andar bien, pues la mula le pasa igual. Hay que ponerle unos zapatos en condiciones. Y empezó a servirle las herraduras. Tenía unos forjadores muy buenos que había en Rubiana. Y unos las hacían allí y otros venían a hacerlas aquí, al taller nuestro. Y con eso, ¿qué conseguimos con lo del laminero? Pues una relación muy estrecha en que nosotros les servíamos las herraduras a las mulas y que se dieron cuenta que estaban mejor herradas y trabajaban mejor. Y entonces el carbón que necesitábamos para forjarle las herraduras nos lo servía el laminero. Y con eso nos servía también el carbón para otros trabajos, que se hacía mucha llanta forjada para los carros, que había que hacer 2 llantas para unirlas y que pudieran dar para las ruedas de un carro, porque de una pieza sola el forjador no podía hacer una forja tan grande, porque no podría con la barra. Y entonces las hacíamos aproximadamente en 1,5 metros, poco más. Se empalmaban las 2 llantas y se hacía la rueda. La evolución de Talleres Meleiro es constante, se adquieren, una vez que la empresa crece, se adquieren máquinas que no había en esta zona, sobre todo estas que doblaban el acero, o sea, que doblaban metales, ¿no? Que los hacían curvilíneos. Eso algo tiene que ver que Talleres Melo está en la T4, creo recordar, ¿es así? Sí. Cuéntanos un poco cómo incorporan estas maquinarias y el porqué. Bueno, una vez que se hizo aquí la nave grande, ya se compró otro martillo y después otro, o sea que tuvimos 3, uno de 50 kilos de maza,
otro de 80 y otro más de 80, que entonces se forjaba mucha llanta y se hacía mucha reja de arado romano. La reja de arado romano era la que más hacíamos en el martillo pequeño, en el de 50 kilos. Pero después empezaron a hacer rejas para el Bierzo, que se usaba más grande que las de por aquí, porque por aquí los terrenos eran pobres, fincas pequeñas, y claro, el arado era más pequeño también. Y el del Bierzo ya iban a una reja de 4 kilos, que ya era bastante grande. 4, 4 y medio,